Entonces, pues la idea hoy es revisar este tema que muchas veces surge como un desafío en nuestra práctica clínica. No siempre encontramos el camino correcto en el primer intento y muchas veces representa un desafío de muy difícil manejo en nuestro escenario clínico. Entonces, hoy vamos a ver un poco sobre las ostomías en niños, algunos de los nuevos manejos y los retos que existen para esta área. Entonces, para comenzar, me gustaría declarar que no tengo ningún conflicto de interés. Y pues a lo largo de esta sesión que vamos a tener de estos 25 minutos, vamos a pasar por 4 temas principales. Entonces, primero vamos a recordar los principales conceptos teóricos y fisiológicos de la piel del recién nacido y del niño para tener una base científica y entender las intervenciones que van a estar enseguida. Vamos a revisar también los principales tipos de ostomías en niños, las principales intervenciones de enfermería y cuáles son esos retos y esos desafíos a los cuales muchas veces el enfermero se enfrenta. Entonces nosotros tenemos que muchas veces cuidamos de recién nacidos e inclusive de niños en edad un poco más avanzada, ¿cierto? Que de por sí ya nacen con una condición clínica muy específica. Muchas veces nos deparamos con que estos niños sufren accidentes, sufren traumas o portan una malformación congénita que lleva a que ellos pasen por diferentes procedimientos quirúrgicos, incluyendo la confección de diversos tipos de estomas, entre otras situaciones clínicas bastante diversas. Solo que por sus particularidades anatómicas, particularidades fisiológicas en relación a la piel, muchas veces la adaptación de estos dispositivos y de estos equipos representa un desafío, porque no siempre encontramos que este dispositivo se adapta de la mejor manera a la anatomía del abdomen en los casos de ostomías intestinales, y también que muchos de estos productos no crean una buena interacción de estos componentes químicos con la piel de este niño. Entonces también en el uso de esos dispositivos encontramos un gran reto para nosotros los profesionales de enfermería cuando cuidamos de estos niños. Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poco de esa piel del recién nacido y del niño. Yo entiendo que la mayoría de profesionales de enfermería que nos acompaña hoy, entre otros tipos de profesionales, tal vez recuerdan que es común escuchar que siempre la piel del recién nacido es una piel bastante diferente a la piel del adulto, que es fina, que es frágil y extremadamente sensible, solo que esto tiene unas bases fisiológicas. Entonces, ese bebé, si es un recién nacido a término, va a nacer con todos los elementos necesarios para facilitar esa adaptación al medio ambiente extrauterino, pero va a tener algunas diferencias funcionales en relación a la piel del adulto. Ahora, si hablamos de un recién nacido prematuro, principalmente un recién nacido prematuro extremo, es posible que principalmente en la capa más externa de la piel, que sería conocida como capa córnea, algunas veces no encontremos esta capa córnea totalmente desarrollada y por tanto esa piel de ese recién nacido prematuro extremo estaría muchísimo más vulnerable a traumas, entre otros tipos de situaciones clínicas como toxicidad por absorción de sustancias químicas que colocamos tópicamente. Entonces, tenemos que, independientemente si es un recién nacido a término o pretérmino, esas funciones, como les comentaba fisiológicamente hablando, están en proceso de maduración. Entonces, están disminuidas y ellas van a ir presentando ese desarrollo completo hasta un año después. Inclusive hay otras investigaciones que nos dicen que hasta 3 años después podemos encontrar una maduración completa de esa piel. Pero esas diferencias estructurales van a impactar fisiológicamente en la piel de ese niño. Entonces, recordemos que ellos tienen producción disminuida de factores de hidratación natural, lo que lo puede llevar a tener periodos mucho más intensos de sequedad, con el desarrollo de algunas fisuras en la piel. Pueden haber disminución de la producción de melanina, entonces ellos son extremadamente sensibles a las quemaduras solares y a la fotosensibilidad. Van a perder agua transepidérmica
y temperatura fácilmente, lo que los puede llevar también a un desequilibrio hidroelectrolítico, y van a tener una alta vulnerabilidad a la absorción y penetración de sustancias que los pueden llevar muchas veces a toxicidad sistémica, quemaduras químicas y alteraciones metabólicas bastante importantes. Y también esta piel de estos niños va a ser menos resistente a los daños mecánicos. Entonces, delante de cualquier aplicación de un dispositivo e inclusive de adhesivos médicos, en el caso de los dispositivos que tenemos disponibles para los estomas, vemos que muchos de ellos involucran adhesivos. Entonces, cuando no retiro adecuadamente esta placa del dispositivo, muchas veces puedo generar una lesión traumática o una lesión derivada del uso de esos adhesivos con la aparición algunas veces de flicteras. Y también hay otro aspecto que es esencial aquí. Hay un desarrollo inmunológico completo hasta los 9 años de edad. Entonces, la piel es una de las principales barreras de protección para que este niño no contraiga infecciones. Eso no significa que sea la única, pero es una puerta de entrada bastante importante. Esto significa que sí, yo entiendo que ese sistema inmunológico se va a desarrollar solo hasta los 9 años de edad. Como enfermeros, debemos tener en mente preservar esa integridad de la piel por medio, pues, de intervenciones adecuadas, ¿cierto? Además de esto, tenemos otra característica que es única principalmente en los recién nacidos, y es que al nacimiento ellos nacen con un pH levemente alcalino. Recordemos que la piel del adulto y la piel en general debería tener un pH levemente ácido. Esto para evitar el crecimiento de bacterias que puedan generar enfermedades, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con estos niños? Ellos van a pasar por ese proceso de acidificación progresiva a lo largo de los primeros meses de su vida, hasta que adquiera una total estabilidad. Y obviamente, si nos deparamos con un niño que nace con una menor edad gestacional, todas esas condiciones van a estar muchísimo más agravadas, es decir, ese niño va a tener muchísimo más riesgo de desarrollar todos estos problemas que ya mencionamos. Bueno, dicho esto, nos deparamos entonces frente al cuidado de estos niños con ostomías. Si ustedes han escuchado la palabra ostomía o estoma, les quiero decir que ambos términos son aceptados en nuestro país, ¿cierto? Entonces, ustedes van a escuchar que yo voy a variar entre estas dos palabras a lo largo de la presentación. Aquí en Brasil tenemos la padronización únicamente con la palabra estoma, pero en Colombia yo entiendo que estas dos palabras son válidas. Entonces, recordemos que estas ostomías están relacionadas a una boca, una abertura que se construye quirúrgicamente para exteriorizar alguna víscera hueca, ¿sí? Y esto tiene un objetivo claro de descomprimir, drenar, aliviar tensiones de anastomosis y restaurar las funciones de algún órgano afectado. Este es el principal tratamiento de atresias o malformaciones que nosotros podemos encontrar aquí en esta población, principalmente en los recién nacidos. Vemos que la mayoría de ostomías que se confeccionan son derivadas de malformaciones congénitas y un porcentaje inferior se debe a traumas y accidentes. La mayoría de ellos son de carácter temporal, entonces esa es una buena noticia en esta población, es que estas ostomías van a ser absolutamente transitorias, entonces van a tener un periodo específico de permanencia y en algunos pocos casos esas ostomías van a ser permanentes. Cuando yo, por ejemplo, ya tengo una enfermedad de base que no fue posible corregirla quirúrgicamente, entonces es posible que este niño pueda permanecer con esta ostomía muchísimo más tiempo o delante de enfermedades, por ejemplo, como la enfermedad inflamatoria intestinal, como por ejemplo el caso de colitis. Yo puedo tener también una ostomía permanente en algunos casos de enfermedades. Dependiendo del sistema, si es el sistema digestivo, genitourinario, respiratorio, yo puedo tener algunas enfermedades que me van a generar esa confección de esos estomas. Aquí no me voy a detener, pero solo para recordarles, dentro de las más conocidas en el sistema digestivo que encontramos el megacolon congénito, que es una de las enfermedades que mayor prevalencia tiene en nuestras unidades, ¿cierto? Que es conocida como la enfermedad de Hirschsprung, la imperforación anal,
que también es una situación de salud bastante frecuente. La enterocolitis necrotizante también, muchos de nuestros neonatos sufren con esta enfermedad. Traumas y accidentes también vemos, y principalmente también en el aparato respiratorio vemos la obstrucción de tráquea y neoplasias de cavidad oral. Entre el sistema genitourinario también encontramos otras, pero principalmente una de las más conocidas es el megauréter, y cuando esos niños nacen con cloaca con síndrome de Prader-Willi. Entonces aquí muestro algunos de los principales tipos de ostomías que nosotros encontramos en esta población. Entonces encontramos que en las vías aéreas principalmente está la traqueostomía. Entonces vemos que esta traqueostomía es ampliamente utilizada en esta población. Básicamente cuando un niño lleva mucho tiempo internado en las unidades de cuidado intensivo e intermedio, muchas veces se opta por construir una traqueostomía para evitar el trauma que desencadenaría la intubación orotraqueal. Entonces es una medida a veces de protección, y en los casos de niños con enfermedades crónicas, con enfermedades neurológicas que implican el uso de este sistema respiratorio para su sobrevivencia, también encontramos que puede ser utilizado de manera permanente. En las vías digestivas, nosotros que vemos niños con esofagostomías, que necesariamente cuando yo tengo un niño con esofagostomía, él debe tener también un tubo de gastrostomía. Recordemos que en este caso se realizaría la corrección de atresia de esófago cuando yo no tengo un trayecto continuo en el esófago. Entonces necesito corregir quirúrgicamente esto. Hago una desviación de la parte distal del esófago para que pueda salir el contenido de la saliva, y por otro lado coloco un tubo de gastrostomía para garantizar el aporte nutricional que ese niño o ese recién nacido debe requerir en ese momento. Podemos encontrar también dos tipos de equipos. En este caso sería el tubo con extensor de gastrostomía y el botón, que también ya es ampliamente conocido allí. Recordemos que ningún niño tampoco empieza por este botón. Lo ideal es que primero comience por este tubo, ¿cierto? Una vez que mínimo hayan pasado 6 meses a 1 año y este niño no presente ninguna alteración, una adaptación total, ahí sí tiene indicación pasar al botón. También tenemos la ileostomía y la colostomía. Entonces la ileostomía en una muchísimo menor proporción, ya que sabemos los retos que representa cuidar de una ileostomía por las características del efluente, que es muchísimo más corrosivo, mucho más líquido y es más difícil de manejar desde el cuidado de enfermería. Tenemos también las colostomías, entonces muchas veces vemos colostomía en alza, muchas veces vemos colostomía con 2 bocas. Entonces recordemos que en el caso de las 2 bocas muchas veces tenemos una parte que es funcional, que es una parte en donde generalmente van a ser excretadas esas heces que se forman a lo largo del trayecto intestinal, y tenemos otra parte que va a ser la fístula mucosa, ¿sí? Entonces es una parte que no va a representar ninguna salida de fluido de heces, sino apenas de secreción intestinal. Entonces esto es importante que lo recordemos, porque muchas veces cometemos el error de colocar estas 2 bocas dentro del mismo equipo, dentro del mismo dispositivo colector. Y muchas veces esto se confecciona porque también este niño de base puede tener algunas malformaciones urinarias que están siendo corregidas. Muchas veces esta fístula conecta con otros trayectos del sistema urinario. Si yo junto estas 2 bocas dentro del mismo dispositivo, muchas veces puedo estar exponiendo a infecciones en ese sistema que se está corrigiendo también. Entonces esto es importante que lo recordemos también. Y dentro de los principales desafíos que vemos, y creo que algunos de ustedes, dependiendo de los pacientes que han atendido, han enfrentado estas situaciones, donde yo tengo un niño con una condición clínica extremadamente grave, tengo la confección de ostomías. Vean que en este caso tengo una de 2 bocas y una terminal, ¿cierto? Pero además de eso tengo una incisión quirúrgica.
y una incisión quirúrgica que presenta procesos infecciosos inflamatorios y una dehiscencia bastante importante. Entonces, en estos casos es un desafío cuidar de estos niños porque debo garantizar no solamente con que el efluente, el líquido de heces que sale de estas ostomías no llegue a la lesión quirúrgica para evitar los procesos de infección, sino que además debo garantizar que se conserve la piel periestoma totalmente íntegra para que yo no tenga el surgimiento de nuevas lesiones de piel. En un abdomen como estos, que ustedes observan que está totalmente distendido, que es un abdomen globoso, muchas veces los equipos que tenemos disponibles, los dispositivos que tenemos disponibles, no siempre se adaptan de la mejor manera a la anatomía de estos niños. Y una vez que yo ya tengo un proceso inflamatorio instalado, un proceso inclusive de edema instalado, yo puedo ver modificaciones en relación al tamaño de esos estomas. Muchas veces esas modificaciones de esos estomas pasan desapercibidas. Nosotros no adecuamos el tamaño de esas placas de los dispositivos recolectores y muchas veces empiezan a infiltrarse el contenido de efluentes por debajo de la placa y ya empiezan a surgir las primeras complicaciones periostomales en piel. Entonces, para esto, pues es importante que recordemos que la prevención, nuestro principal objetivo es mantener esta piel íntegra totalmente, ¿cierto? Entonces, una vez que yo mantengo esta piel íntegra, pues yo voy a evitar otras complicaciones como, por ejemplo, el eritema, la escoriación y la ulceración alrededor de esa piel. Cuando yo ya tengo procesos de este tipo instalados, va a ser muchísimo más difícil manejar la placa, porque muchas veces no va a adherir de la manera en que yo espero y pueden surgir nuevas infiltraciones que van a aumentar el problema. También puedo tener lesiones periostomales que están alrededor también del estoma, pero que no son derivadas de una utilización inadecuada del dispositivo, sino de las características químicas que tiene ese adhesivo de la placa o inclusive de la propia bolsa. Entonces nosotros vemos aquí eritemas como una reacción de sensibilidad, unas lesiones de espesor parcial y total, dermatitis alérgica. Hay niños que hacen alergias a determinados equipos, a determinados dispositivos. También puede haber maceración dependiendo de las condiciones de esta placa y puede haber también lesiones por tensión. Entonces, cuando yo coloco la placa de una forma inadecuada, donde no permito que la placa contorne la anatomía de ese abdomen, muchas veces puedo llevar a ese niño a desarrollar esas lesiones por tensión porque la piel pierde esa capacidad de elasticidad. Para estas condiciones, actualmente el grupo de cuidado al niño con lesiones de piel, ostomías e incontinencias de la Universidad Nacional, yo en conjunto con la profesora Sandra y otra investigadora que se llama Joana Rodríguez, estamos en proceso de publicación de este instrumento, que es el instrumento SACS 2.0, que está ya traducido y validado al español y que él permite evaluar las condiciones de esa piel periostomal. Entonces nosotros tenemos que hay una clasificación primero dependiendo del tejido que es involucrado y una localización topográfica en relación a los cuadrantes, ¿cierto?, de piel que esa lesión esté involucrando. Entonces vean que dependiendo de cada uno de los tipos de lesión yo puedo tener una descripción específica y puedo clasificar. ¿Por qué es importante que nosotros como profesionales de enfermería comencemos a utilizar estas herramientas validadas y que están disponibles para la evaluación de estos problemas? Porque por medio de estos instrumentos nosotros podemos primero documentar lo que estamos viendo en esos pacientes y eso es importante en términos de calidad, ¿cierto? De calidad de la atención. Y también porque muchos de estos instrumentos nos permiten acompañar la evolución de estos pacientes y nos sugieren posibles tratamientos. Entonces, muchas veces cuando nos deparamos con estos desafíos y no sabemos muy bien claramente el camino que debemos seguir, hay algunos elementos y algunas herramientas que ya pueden auxiliarnos en esa tarea.
Además de esto, pues es totalmente válido recordarles que tenemos equipos y dispositivos en este momento disponibles en el mercado nacional que se adaptan a las condiciones del neonato y a las condiciones del niño. Entonces, es muy importante que nosotros utilicemos los dispositivos específicos para esta edad. En la época en la que yo trabajaba, que eran aproximadamente 12 años, nosotros no teníamos tanta oferta de equipos y yo veía, de hecho, que habían muchísimos problemas relacionados a esto. Entonces, es mandatorio que nosotros como profesionales utilicemos efectivamente estos equipos, ¿cierto? Vemos también de otras marcas, vemos también accesorios adyuvantes, ¿cierto? Que entre los adyuvantes encontramos la pasta hidrocoloide, que muchas veces nos ayuda a hacer un cierre total entre la placa y la piel para que no hayan infiltraciones por debajo de la placa. Tenemos el polvo hidrocoloide, tenemos el uso de cinturones. En el caso de cuando yo uso convexidad en niños mayores, tenemos el uso de anillos. Los gelificantes que nos ayudan, por ejemplo, en el caso de las ileostomías, que tienen un contenido un poco más líquido, y tenemos los protectores cutáneos y los removedores cutáneos, que en este momento, si no estoy mal, hay 2 marcas disponibles en el mercado nacional que nos ayudarían para este fin. Entonces, voy a recordarles de una manera muy general, en razón del tiempo, las principales intervenciones para la protección de la piel. Tal vez no sea la realidad y no sea lo que ustedes vivan en su práctica clínica. Sin embargo, como enfermeros tendríamos esa tarea de mejorar justamente el cuidado que proporcionamos a ese niño basado en las mejores evidencias, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la protección de la piel, entonces, de ser posible, vamos a eliminar todos los adhesivos con algodón y agua tibia. En el caso de recién nacidos, esto es indispensable. ¿Por qué? Porque utilizar un producto químico sobre la piel puede constituir un riesgo bastante grande de toxicidad. Utilizar los equipos recolectores desde el primer momento en que son confeccionados estos estomas, porque no sabemos en qué momento ellos pueden comenzar a producir estos efluentes. También debemos realizar esa valoración posoperatoria 4 a 6 horas después para garantizar la calidad del efluente y prevenir otras complicaciones posoperatorias. Barreras pediátricas, como les comentaban, son barreras que son más delgadas, que brindan mayor flexibilidad y que por lo tanto son menos resistentes a las heces corrosivas, principalmente en el caso de ileostomías. Entonces, si yo sé esto, yo debo tener una mayor vigilancia con el estado de esta placa de colostomía o ileostomía. También debo evaluar si hay una erosión de esa barrera diariamente, porque esto va a determinar si debo realizar un cambio o no. Mínimo ese equipamiento, ese dispositivo recolector debe durar al menos 24 horas, máximo de 3 a 4 días. También lo ideal es que cuando yo tengo niños que requieren de un cuidado en donde su posición la mayoría del tiempo va a ser en esta posición de cúbito, yo puedo posicionar ese equipo, ese dispositivo recolector lateralizado, porque va a evitar que se desprenda por peso y va a facilitar el vaciado de ese contenido. Nunca debemos esperar que la bolsa esté llena totalmente para vaciarla, sino que apenas ocupe un tercio de su capacidad para evitar justamente que se desprenda por el peso y que haya infiltraciones. En el cambio del dispositivo, debo siempre retirar con cuidado los residuos de la barrera. En el caso de que no sea posible de recién nacidos, limpiemos solo la piel con agua tibia de algodón. Si es un niño que es un recién nacido a término, que tiene mejores condiciones clínicas, o si se trata de un niño preescolar o escolar, podemos utilizar un jabón que preserve la fisiología de la piel, que sea levemente ácido y que tenga tensoactivos con bajo poder de irritación. Evitar el uso de toallitas húmedas, porque esto nos genera fricción y muchas de ellas contienen químicos que acaban irritando más la piel y desarrollando alergias. Podemos utilizar protectores cutáneos sin alcohol y con discreción, principalmente los que vienen en presentación de spray, porque los de presentación de spray muchas veces las partículas quedan suspendidas en el aire y esto puede ser absorbido por la vía respiratoria del niño.
Y los productos que contienen aceite y lanolina pueden también, si yo lo coloco en esa piel periestoma previo a la colocación de esa placa, pueden afectar la adhesión de la barrera. Entonces, mucho cuidado al utilizar estos dispositivos. Como les decía anteriormente, puede ser que a lo largo de las semanas y de los días el tamaño de ese estoma cambie, y es normal porque el proceso inflamatorio va a disminuir. Entonces, es necesario medir en cada cambio de este dispositivo el estoma, el tamaño del estoma. El equipo también, el dispositivo, no debe cubrir completamente el abdomen de ese niño, entonces es solo una parte. El uso de pasta hidrocoloide debe restringirse en recién nacidos. Entonces, muchas de estas pastas contienen alcohol. Entonces, certifíquese con el fabricante que esta pasta no tenga alcohol y prefiera siempre el polvo hidrocoloide, ¿vale? El polvo hidrocoloide también debe usarse con precaución porque, como ustedes ven en esta imagen, el polvo puede también generar suspensión de partículas que pueden ser fácilmente absorbidas por el sistema respiratorio del niño. En el cambio del dispositivo, creo que la mayoría aquí pasan por entrenamientos dentro de sus hospitales, ¿cierto? Entonces tenemos una lista de materiales que yo debo tener previo al cambio como tal, al procedimiento, ¿cierto? Siempre debo medir el tamaño de ese estoma, certificarme que efectivamente esté adecuado al tamaño del estoma y que no vaya a haber infiltraciones por un tamaño inadecuado. Posteriormente debo cortar al tamaño la placa hidrocoloide. Después puedo intentar y ver, cerciorarme que efectivamente ese es el tamaño apropiado, y ahí posteriormente ya hago la aplicación y la colocación de la bolsa. En relación al uso de la convexidad, este es un tema que está ganando muchísima más fuerza en esta población. ¿Por qué? La convexidad estaba restringida porque aún no habían los equipos apropiados para esta población. Sin embargo, ya han surgido algunas alternativas. En recién nacidos, yo no les recomiendo utilizar un equipo con convexidad que ya venga fabricado en este tipo. ¿Por qué? Porque por lo general estos equipos van a ser muchísimo más rígidos y yo no quiero aumentar la presión principalmente en la sutura mucocutánea que hay localizada allí. Entonces yo puedo construir esa convexidad agregando piezas de barrera de placa hidrocoloide o entre otros anillos de hidrocoloides que ya vienen fabricados, ¿cierto? Y en niños con edad escolar, de hecho, ya vemos que hay un surgimiento amplio de oferta de placas con convexidad. Entonces, solo en esta edad, en edad escolar, está indicado el uso de placas prefabricadas con convexidad, ¿ok? Cuando yo tengo estomas múltiples también es un desafío, porque justamente era lo que les comentaba. Primero, yo debo como enfermera mantener una comunicación extremadamente fluida y clara con el pediatra o con el neonatólogo que esté tratando a este niño, porque si yo no tengo la seguridad de que por ambos estomas el niño pueda estar excretando heces, yo debo saber claramente si este estoma, que no está excretando heces, constituye algún tipo de riesgo para infecciones, para transmitir algunos microorganismos a otros sistemas. Entonces debo mantener una comunicación bien fluida con el equipo. Entonces lo ideal es que yo no, como les decía, en el caso de fístulas mucosas, yo no coloque ambas bocas dentro del mismo dispositivo, sino que las separe, ¿vale? En el caso de las fístulas, ellas van a producir cierto contenido, ¿cierto? Cierta secreción, pero generalmente ellas no van a requerir el uso de una bolsa complementaria. En el caso de prolapsos, es indispensable también que no se mida el área que yo veo en extenso del prolapso. Debe ser medida la base del prolapso. Entonces, debo retirar gentilmente parte de ese intestino que está prolapsado para garantizar que pueda medir el tamaño de ese estómago y así pueda colocar la placa para evitar una posible infiltración. Entonces, como les decía, en la fístula mucosa no se requiere el uso de bolsa, a no ser que hayan descargas altas, ahí sí ustedes podrían colocar otro equipo. También debería estar clara la conexión que ya va a tener a otros sistemas, como les decía anteriormente. Idealmente podemos usar una bolsa transparente también para observar diariamente las condiciones de esta.
Otra situación que muchas veces no pensamos y que también es muy prevalente es la dermatitis post cierre del estoma. Entonces muchas veces estos niños, que en su mayoría hacen con ano imperforado, cuando ya se hace la conexión nuevamente de las dos porciones del intestino y empieza a ser funcional esta región, el ano como tal, y esta región perianal comienza a tener contacto con ese efluente, podemos ver que estos niños comienzan a desarrollar esta dermatitis. Entonces, una manera de prevenir que este niño llegue a estas complicaciones es, previo a la cirugía de cierre, yo voy a estimular esa piel para que aprenda a tener contacto con algunos de esos productos. Entonces puedo ya comenzar a utilizar pomadas o cremas barrera que puedan contener óxido de zinc o dimeticona para ir preparando esa piel a tener contacto con mayores niveles de humedad y otras sustancias. También tenemos delante de erosiones alrededor de la piel periestoma, inclusive también en la región perianal. Una técnica que está ganando muchísima fuerza es la técnica de crusting, que creo que la mayoría ya la ha escuchado. Entonces consiste en que yo coloco polvo hidrocoloide, primero una capa muy fina de polvo hidrocoloide sobre la lesión, retiro delicadamente el exceso de ese polvo, voy a sellar ese polvo con el spray. Generalmente es un spray de protección cutánea, entonces voy a sellar ese polvo y nuevamente vuelvo a repetir los pasos anteriores para crear por lo menos 2 capas que constituyan como si fuera una costra gruesa. Entonces, ¿esto qué va a permitir? Que la piel sea tratada en cuanto yo puedo también garantizar que no va a haber nuevo contacto de esta piel que está siendo tratada con efluentes o con heces que están saliendo por el estómago. Y finalmente, para cerrar esta parte, quería traerles la última publicación de las implicaciones prácticas de la WCT, que es una de las organizaciones más importantes que tenemos en enfermería, que prácticamente es la Asociación de la Mundial de Estomaterapia, ¿cierto? Entonces ellos desarrollaron una guía en todos los idiomas del 2020 que fue publicada, y ellos básicamente dan recomendaciones basadas en la evidencia para el cuidado de estas personas, de estos niños que tienen ostomías. Para el área de pediatría ellos no hacen tanto énfasis, sin embargo, la mayoría de intervenciones que ellos presentan aquí se aplican a esta población. Entonces quiero presentarles básicamente las áreas en donde ellos se enfocaron. Entonces, la primera es relacionada a la educación y al alcance de la práctica. Entonces, es necesario que los profesionales de salud que están al interior de las instituciones sean capacitados continuamente para tratar este tipo de situaciones. Muchas veces vemos que aún hay profesionales de enfermería que no saben realizar un cambio de dispositivos, que no saben cómo recortar la placa, y justamente debido a estas malas prácticas vemos las complicaciones periostomales de estos niños. Vemos también que recomiendan un enfoque holístico, entonces siempre debemos tener esa perspectiva integral para el cuidado con el paciente. Entonces, en esta perspectiva integral deben ser contemplados los factores sociales, económicos, los del sistema de salud, que son tan importantes en un país como Colombia, que muchas veces presentan restricciones para la disponibilidad de estos equipos. En los factores sociales, si yo ya tengo la seguridad de que ese niño va a salir de alta y va a salir con un estoma, ¿cómo voy a hacer para que los cuidados sigan siendo ofrecidos por ese cuidador, por ese familiar, y en la escuela? Que muchas veces nosotros no pensamos en eso. Obviamente que esto se trata de un tema de política pública y no voy a profundizar en esto, sin embargo, esto debe ser tenido en cuenta. También debemos considerar sus creencias culturales religiosas, y también siempre debemos incluir a la familia en las discusiones y en los procedimientos, como parte del cuidado centrado a la familia y a ese niño, ¿vale? El juego terapéutico en este caso también puede ser una alternativa bastante interesante dependiendo de la edad del niño y de la fase del desarrollo. Puede ser interesante utilizar algunas ayudas didácticas justamente para explicarle no solamente al niño, sino también a esta familia el proceso de enfermedad, ¿cierto? ¿Por qué fue confeccionado este estoma y por qué él debería o debe utilizar esta placa y este dispositivo de recolección? Esto ayuda a mejorar el enfrentamiento y la aceptación que ellos puedan tener de la enfermedad y del proceso de
terapéutico como tal, y también va a mejorar las condiciones físicas y psicológicas de la familia y del niño. En relación a las necesidades de cuidados preoperatorios, lo que principalmente nos recomiendan en este ítem es la demarcación preoperatoria. Entonces, la demarcación preoperatoria aún es un reto bastante importante en nuestra área, principalmente en Colombia aún no contamos con ese espacio. Entonces, aquí, por ejemplo, en Brasil, ya contamos con servicios especializados donde las enfermeras hacen esta demarcación preoperatoria, garantizando que la confección de ese estoma va a quedar en un lugar que va a garantizar una buena adherencia a ese equipo. Entonces, en niños, ¿qué se tiene? En recién nacidos por el tamaño de su abdomen es muy difícil hacer con que haya una demarcación preoperatoria adecuada, porque muchas veces aún así el profesional sugiera una localización anatómica específica, el cirujano, debido a sus restricciones anatómicas y a los procesos patológicos que encuentre, no siempre puede cumplirla. Sin embargo, en niños mayores, preoperatoriamente nosotros podemos delimitar esa demarcación. Entonces, ¿cuáles son esos límites anatómicos que deberíamos tener? Que esté lejos del ombligo, lejos de los pliegues inguinales, ¿cierto? Entonces, en toda esta parte central que estoy señalando en este momento debería ser confeccionado ese estoma. Lejos también de los pliegues abdominales que me puedo encontrar. Y en relación a las necesidades de cuidados posoperatorios, pues fue todo lo que anteriormente nosotros conversamos. Y aquí entra la familia también en los cuidadores, porque no puedo pretender, recuerden, que en el último día de hospitalización de ese niño yo simplemente le pase todas las informaciones a ese familiar y que el familiar adopte estos cuidados en casa. Generalmente, situaciones de niños donde familiares son educados en última hora van a volver con complicaciones al hospital. Entonces, la idea es que a partir del momento de confección de ese estoma, yo ya incluya a la familia para que la familia primero practique en un muñeco, de ser posible, entienda la manipulación de estos dispositivos y posteriormente a esto sí pueda entrar a cuidar de este niño con este estoma. Entonces, es indispensable incluir siempre a la familia e indispensable también discutir cada caso con el pediatra y con el neonatólogo. Y finalmente, pues les dejo este pantallazo de una de las guías más recientes que tenemos en el área, que es específico para el cuidado de los estomas en el área pediátrica. Entonces les recomiendo para que ustedes la accesen. Ella está de libre acceso. Puedo inclusive mandarles el link con el documento para que después quien quiera profundizar en este tema pueda hacerlo.